del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, llegamos entonces al cuarto video sobre la Payendi. Estamos leyendo y comentando. Ya vimos la introducción que hace San Pío X al modernismo, la filosofía modernista y los puntos básicos de la teología, la pseudo-teología modernista. Es decir, qué dice el modernismo sobre la fe, qué dice el modernismo sobre la iglesia, qué dice el modernismo sobre el dogma, etc. Ahora queda, como dice San Pío X, ver al modernista como historiador, como crítico, como apologista y como reformador. Después que entre los partidarios del modernismo hemos examinado al filósofo, al creyente, al teólogo, resta que igualmente examinemos al historiador, al crítico, al apologista y al reformador. Algunos de entre los modernistas que se dedican a escribir historia se muestran en gran manera solícitos porque no se les tenga como filósofos, y aún alardean de no saber cosa alguna de filosofía. Astucia soberana. No sea que alguien piense que están llenos de prejuicios filosóficos y que no son, por consiguiente, como afirman, enteramente objetivos. Es, sin embargo, cierto que toda su historia y crítica respira pura filosofía, y sus conclusiones se derivan mediante ajustados raciocinios de los principios filosóficos que defienden, lo cual fácilmente entenderá quien reflexione sobre ello. O sea, acá está diciendo que el historiador modernista en realidad sí tiene una filosofía previa, que es justamente la que ya expusimos en los anteriores videos. Los tres primeros cánones de dichos historiadores o críticos son aquellos principios mismos que hemos atribuido arriba a los filósofos, es a saber, el agnosticismo, el principio de la transfiguración de las cosas por la fe, y el otro que nos pareció podía llamarse de la desfiguración. Vamos a ver las conclusiones de cada uno de ellos. Según el agnosticismo, la historia, no de otro modo que la ciencia, versa únicamente sobre fenómenos, o sea, sobre cosas que se pueden experimentar por medio de los sentidos, ¿no? Luego, así Dios, como cualquier intervención divina en lo humano, se han de relegar a la fe como pertenecientes tan solo a ella. Dios, como no se puede ver ni sentir con los sentidos, está por fuera del campo histórico, ¿no? Por lo tanto, si se encuentra algo que conste de dos elementos, uno divino y otro humano, como sucede con Cristo, la Iglesia, los sacramentos y muchas otras cosas de ese género, de tal modo se ha de dividir y separar que lo humano vaya a la historia, lo divino a la fe. O sea, separan, ¿no? Esto ya también lo habíamos visto. De aquí la conocida división que hacen los modernistas del Cristo histórico y el Cristo de la fe, de la Iglesia de la historia y la de la fe, de los sacramentos de la historia y los de la fe, y otras muchas de este tenor, ¿no? Esto es clásico en el modernismo, en el progresismo, dividir las verdades religiosas en su parte histórica y en su parte religiosa, justamente, que serían contradictorias, ¿no? O no tendrían relación, ¿no? Todo lo contrario a lo que afirman los dogmas. Después, el mismo elemento humano que según vemos el historiador reclama para sí, tal cual aparece en los monumentos, ha de reconocerse que ha sido realzado por la fe mediante la transfiguración más allá de las condiciones históricas. Y así conviene de nuevo distinguir las adiciones hechas por la fe para referirlas a la fe misma y a la historia de la fe. Así, tratándose de Cristo, todo lo que sobrepase a la condición humana, ya natural, según enseña la psicología, ya la correspondiente al lugar y edad en que vivió. Además, en virtud del tercer principio filosófico, han de pasarse también como por un tamiz las cosas que no salen de la esfera histórica y eliminan y cargan a la fe igualmente todo aquello que, según su criterio, no se incluye en la lógica de los hechos, como dicen, o no se acomoda a las personas. Pretenden, por ejemplo, que Cristo no dijo nada que pudiera sobrepasar a la inteligencia del vulgo que le escuchaba, por ello borran de su historia real y remiten a la fe cuantas alegorías aparecen en sus discursos. Se preguntará tal vez según qué ley se hace esta separación. Se hace en virtud del carácter del hombre, de su condición social, de su educación, del conjunto de circunstancias en que se desarrolla cualquier hecho. En una palabra, si no nos equivocamos, según una norma que al fin y al cabo viene a parar en meramente subjetiva. Esto es, se esfuerzan en identificarse ellos con la persona misma de Cristo, como revistiéndose de ella, y le atribuyen lo que ellos hubieran hecho en circunstancias semejantes a las suyas. Así pues, para terminar, a priori y en virtud de ciertos principios filosóficos que sostienen pero que aseguran no saber, afirman que en la historia que llaman real, Cristo no es Dios ni ejecutó nada divino.
Como hombre, empero, realizó y dijo lo que ellos, refiriéndose a los tiempos en que floreció, le dan derecho de hacer o decir. O sea, es como un cierto naturalismo histórico, ¿no? No hay nada de sobrenatural en la historia, ¿no? Todo lo que sea sobrenatural pertenece al campo de la fe, que no tiene nada que ver con la historia. O sea, es un delirio, ¿no? Como ya lo dijo, en esos términos ya lo dijo San Pío X, ¿no? Así como de la filosofía recibe sus conclusiones la historia, así la crítica de la historia, pues el crítico, siguiendo los datos que le ofrece el historiador, divide los documentos en dos partes. Lo que queda después de la triple partición ya dicha lo refieren a la historia real, lo demás a la historia de la fe o interna. O sea, habría una historia real y una historia de la fe, ¿no? Y la historia de la fe obviamente es la historia del sentimiento, ¿no? Distinguen con cuidado estas dos historias y adviértase bien cómo oponen la historia de la fe a la historia real en cuanto real, de donde se sigue que, como ya dijimos, hay dos Cristos, uno el real y otro el que nunca existió de verdad y que solo pertenece a la fe, el uno que vivió en determinado lugar y época y el otro que solo se encuentra en las piadosas especulaciones de la fe. Tal, por ejemplo, es el Cristo que presenta el Evangelio de San Juan, libro que no es en todo su contenido sino una mera especulación, ¿no? Un clásico, ¿no? Entonces, eso también se aplica también a otras personas, ¿no? Santas, por ejemplo, la Santísima Virgen. Una sería la Santísima Virgen de la fe y otra sería la Mujer María de la historia, ¿no? Que quizás que no fue virgen, ¿no? O sea, así niegan todo, ¿no? Uno sería el San Juan Bautista de la fe y otro sería el Juan Bautista de la historia, ¿no? El San José de la fe, el José de la historia, ¿no? Y así. No termina con esto el dominio de la filosofía sobre la historia. Divididos, según indicamos, los documentos en dos partes, de nuevo interviene el filósofo con su dogma de la inmanencia vital y hace saber que cuando se contiene en la historia de la Iglesia se ha de explicar por la emanación vital. Sobre la inmanencia vital, vean el capítulo de esta serie. Y como la causa o condición de cualquier emanación vital se ha de colocar en cierta necesidad o indigencia, se deduce que el hecho se ha de concebir después de la necesidad y que históricamente es aquel posterior a esta. ¿Qué hace en ese caso el historiador? Examinando de nuevo los documentos, ya los que se hallan en los sagrados libros, ya los sacados de donde quiera, teje con ellos un catálogo de las singulares necesidades que, perteneciendo ora al dogma, ora al culto sagrado o bien a otras cosas, se verificaron sucesivamente en la Iglesia. Una vez terminado el catálogo, lo entrega al crítico y este pone mano en los documentos destinados a la historia de la fe y los distribuye de edad en edad, de forma que cada uno responda al catálogo, guiado siempre por aquel principio de que la necesidad precede al hecho y el hecho a la narración. Puede alguna vez acaecer que ciertas partes de la Biblia, como las epístolas, sean el mismo hecho creado por la necesidad. Sea de esto lo que quiera, hay una regla fija y es que la fecha de un documento cualquiera se ha de determinar solamente según la fecha en que cada necesidad surgió en la Iglesia. Entonces acá también todo se explica por la necesidad de la inmanencia vital, ¿no? La necesidad de la conciencia. Bien. Hay que distinguir además entre el comienzo de cualquier hecho y su desarrollo, pues lo que pueden hacer en un día no se desenvuelve sino con el transcurso del tiempo. Por eso debe el crítico dividir los documentos ya distribuidos, según hemos dicho, por edades en dos partes, separando los que pertenecen al origen de la cosa y los que pertenecen a su desarrollo, y luego de nuevo volverá a ordenarlos según los diversos tiempos. En este punto entra de nuevo en escena el filósofo y manda al historiador que ordene sus estudios conforme a lo que prescriben los preceptos y leyes de la evolución. El historiador vuelve a escudriñar los documentos, a investigar sutilmente las circunstancias y condiciones de la Iglesia en cada época, su fuerza conservadora, sus necesidades internas y externas que la impulsaron al progreso, los impedimentos que sobrevinieron, en una palabra, todo cuanto contribuya a precisar de qué manera se cumplieron las leyes de la evolución. Finalmente, y como consecuencia de este trabajo, puede ya trazar a grandes rasgos la historia de la evolución. Viene en ayuda al crítico y ya adopta los restantes documentos, ya corre la pluma, ya sale la historia concluida. Ahora preguntamos, ¿a quién se ha de atribuir esta historia? ¿Al historiador o al crítico? A ninguno de ellos ciertamente, sino al filósofo. Allí todo es obra de apriorismo y de un apriorismo que rebosa en herejías. Causan verdaderamente lástima a estos hombres, de los que el apóstol diría, se desvanecieron en sus pensamientos, pues jactándose de ser sabios han resultado necios. Pero ya llegan a molestar cuando ellos acusan a la Iglesia por mezclar y barajar los documentos en forma tal que hablen en su favor. Achacan a saber a la Iglesia aquello mismo de que abiertamente les acusa su propia conciencia. De esta distribución y ordenación por edades de los documentos necesariamente se sigue que ya no pueden atribuirse los libros sagrados a los autores a quienes realmente se atribuyen.
Por esa causa, los modernistas no vacilan a cada paso en asegurar que esos mismos libros, y en especial el Pentateuco y los 3 primeros evangelios, de una breve narración que en sus principios fueron poco a poco creciendo con nuevas adiciones e interpolaciones, hechas a modo de interpretación, ya teológica, ya alegórica, o simplemente intercaladas tan solo para unir entre sí las diversas partes. Esto obviamente se escucha todo el tiempo hoy, ¿no? Que los autores de los libros sagrados en realidad no fueron ellos, fueron otras personas, que se fueron componiendo de a poco, etcétera. Y para decirlo con más brevedad y claridad, es necesario admitir la evolución vital de los libros sagrados, que nace del desenvolvimiento de la fe y es siempre paralela a ella. O sea, los libros sagrados evolucionan, ¿no? Añaden además que las huellas de esa evolución son tan manifiestas que casi se puede escribir su historia, y aún la escriben en realidad con tal desenfado que pudiera creerse que ellos mismos han visto a cada uno de los escritores que en las diversas edades trabajaron en la amplificación de los libros sagrados. Está lleno de ironía este texto de San Pío X. Y para confirmarlo se valen de la crítica que denominan textual y se empeñan en persuadir que este o aquel otro hecho o dicho no está en su lugar y traen otras razones por el estilo. Parecen verdad que se han formado como ciertos modelos de narración o discursos y por ellos concluyen con toda certeza sobre lo que se encuentra como en su lugar propio y qué es lo que está en lugar indebido. Por este camino, quienes puedan ser aptos para fallar, aprécielo el que quiera. Sin embargo, quien los oiga hablar de sus trabajos sobre los libros sagrados, en los que es dado descubrir tantas incongruencias, creería que casi ningún hombre antes de ellos los ha hojeado y que ni una muchedumbre casi infinita de doctores muy superiores a ellos en ingenio, erudición y santidad de vida los ha escudriñado en todos sus sentidos. Acá se refiere a que estos críticos textuales de la Sagrada Escritura se dedican a exponer las incongruencias de la Sagrada Escritura y desconocen completamente la tradición bimilenaria de la Iglesia con todos los santos doctores y eruditos católicos, santos, que han estudiado la Sagrada Escritura y quizás que ya han respondido incluso a esa materia, ¿no? En verdad que estos sapientísimos doctores tan lejos estuvieron de censurar en nada las Sagradas Escrituras que cuanto más íntimamente las estudiaban, mayores gracias daban a Dios porque así se dignó a hablar a los hombres. Pero hay que nuestros doctores no estudiaron los libros sagrados con los auxilios con los que los estudian los modernistas. Esto es, no tuvieron por maestra y guía una filosofía que reconoce su origen en la negación de Dios, ni se erigieron a sí mismos como norma de criterio. Un clásico hoy cuando decís, bueno, pero vayamos a ver qué dijeron los padres de la iglesia. Y te dicen, no, pero los padres de la iglesia son muy viejos, los padres de la iglesia no tienen los mismos instrumentos que tenemos ahora, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados de la ciencia crítica actual? El ateísmo, prácticamente, ¿no? El modernismo, rechazan todos los dogmas. Nos parece que ya está claro cuál es el método de los modernistas en la cuestión histórica. Precede el filósofo, sigue el historiador, luego ya de momento viene la crítica interna y la crítica textual. Y porque es propio de la primera causa comunicar su virtud a las que le siguen, es evidente que semejante crítica no es una crítica cualquiera, sino que con razón se llama agnóstica, imanentista, evolucionista, de donde se colige que el que la profesa y usa profesa los errores implícitos de ella y contradice a la doctrina católica. Siendo esto así, podría sorprender en gran manera que entre católicos prevaleciera este linaje de crítica, pero esto se explica por una doble causa. La alianza, en primer lugar, que une estrechamente a los historiadores y críticos de este jaez por encima de la variedad de patria o de la diferencia de religión, además la grandísima audacia con que todos unánimemente elogian y atribuyen al progreso científico lo que cualquiera de ellos profiere y con que todos arremeten contra el que quiere examinar por sí el nuevo portento y acusan de ignorancia al que lo niega mientras aplauden al que lo abraza y defiende. Y así se alucinan muchos que si considerasen mejor el asunto se horrorizarían. A favor, pues, del poderoso dominio de los que yerran y del incauto asentimiento de ánimos ligeros, se ha creado una como corrompida atmósfera que todo lo penetra difundiendo su pestilencia. Pasemos al apologista. Bien, aquí pasa entonces al apologista. También entre los modernistas, depende del filósofo por dos razones. Indirectamente, ante todo, al tomar por materia la historia escrita según la norma, como ya vimos, del filósofo, directamente luego al recibir de él sus dogmas y sus juicios. De aquí la afirmación corriente en la escuela modernista que la nueva apología debe dirimir las controversias de religión por medio de investigaciones históricas y psicológicas, por lo cual los apologistas modernistas emprenden su trabajo avisando a los racionalistas que ellos defienden la religión
no con los libros sagrados o con historias usadas vulgarmente en la iglesia y que estén escritas por el método antiguo, sino con la historia real compuesta según las normas y métodos modernos. Y eso lo dicen no cual se arguyesen ad hominem, sino porque creen en realidad que solo tal historia ofrece la verdad. De asegurar su sinceridad al escribir no se cuidan, son ya conocidos entre los racionalistas y alabados también como soldados que militan bajo una misma bandera, y de esas alabanzas que el verdadero católico rechazaría, se congratulan ellos y las oponen a las reprensiones de la Iglesia. Pero veamos ya cómo uno de ellos compone la apología. El fin que se propone alcanzar es este: llevar al hombre que todavía carece de fe a que logre acerca de la religión católica aquella experiencia que es, conforme a los principios de los modernistas, el único fundamento de la fe. Entonces, este es el objetivo del apologista modernista. Llegar al hombre que no tiene fe, fe entendido como el sentimiento, este sentimiento inmanente, a que logre acerca de la religión católica aquella experiencia inmanente que, conforme a los principios de los modernistas que ya vimos en los anteriores capítulos, es el único fundamento de la fe. Dos caminos se ofrecen para esto, uno objetivo y otro subjetivo. El primero, el objetivo, brota del agnosticismo y tiende a demostrar que hay en la religión, principalmente en la católica, tal virtud vital que persuade a cualquier psicólogo y lo mismo a todo historiador de sano juicio, que es menester que en su historia se oculte algo desconocido. A este fin urge probar que la actual religión católica es absolutamente la misma que Cristo fundó, o sea, no otra cosa que el progresivo desarrollo del germen introducido por Cristo. Luego, en primer lugar, debemos señalar qué germen sea ese, y ellos pretenden significarlo mediante la fórmula siguiente. Cristo anunció que en breve se establecería el advenimiento del reino de Dios, del que él sería el Mesías, esto es, su autor y su organizador, ejecutor por divina ordenación. Tras esto se ha de demostrar cómo dicho germen, siempre inmanente en la religión católica y permanente, insensiblemente y según la historia, se desenvolvió y adaptó a las circunstancias sucesivas, tomando de estas para sí vitalmente cuanto le era útil en las formas doctrinales, culturales, eclesiásticas, y venciendo al mismo tiempo los impedimentos si alguno salía al paso, desbaratando a los enemigos y sobreviviendo a todo género de persecuciones y luchas. Después que todo esto, impedimentos, adversarios, persecuciones, luchas, lo mismo que la vida, fecundidad de la Iglesia y otras cosas a este tenor, se mostraran tales que aunque en la historia misma de la Iglesia parezcan incólumes las leyes de la evolución, no basten con todo para explicar plenamente la misma historia. Entonces se presentará delante y se ofrecerá espontáneamente lo incógnito. Así hablan ellos. Mas en todo este raciocinio no advierten una cosa, que aquella determinación del germen primitivo únicamente se debe al apriorismo del filósofo agnóstico y evolucionista, y que la definición que dan del mismo germen es gratuita y creada según conviene a sus propósitos. Estos nuevos apologistas, al paso que trabajan por afirmar y persuadir la religión católica con las argumentaciones referidas, aceptan y conceden de buena gana que hay en ella muchas cosas que pueden ofender a los ánimos, y aún llegan a decir públicamente con cierta delectación mal disimulada que también en materia dogmática se hallan errores y contradicciones, aunque añadiendo que no solo admiten excusas, sino que se produjeron justa y legítimamente, afirmación que no puede menos de excitar el asombro. Así también, según ellos, hay en los libros sagrados muchas cosas científicas o históricamente viciadas de error, pero dicen que allí no se trata de ciencia o historia, sino solo de la religión y las costumbres. Las ciencias y la historia son allí a manera de una envoltura con la que se cubren las experiencias religiosas y morales para difundirlas más fácilmente entre el vulgo, el cual, como no las entendería de otra suerte, no sacaría utilidad, sino daño de otra ciencia o historia más perfecta. Por lo demás, agregan, los libros sagrados, como por su naturaleza son religiosos, necesariamente viven una vida, mas su vida tiene también su verdad y su lógica, distinta ciertamente de la verdad y lógica racional, y hasta de un orden enteramente diverso, es a saber, la verdad de la adaptación y proporción, así al medio, como ellos dicen, en que se desarrolla la vida como el fin por el que se vive. Finalmente llegan hasta afirmar sin ninguna atenuación que todo cuanto se explica por la vida es verdadero y legítimo. Esto ya vimos antes, hacen equivaler la vida a la verdad, entonces todo lo que tiene vida es verdad, ¿no? Por lo tanto, todas las religiones, como tienen vida, son verdaderas. Nosotros ciertamente, venerables hermanos, para quienes la verdad no es más que una, y que consideramos que los libros sagrados como escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios por autor, aseguramos que todo aquello es lo mismo que atribuir a Dios una mentira de utilidad u oficiosa, y aseveramos con las palabras de San Agustín: una vez admitida en tan alta autoridad alguna mentira oficiosa, no quedará ya ni la más pequeña parte de aquellos libros que, si a alguien le parece o difícil para las costumbres o increíble para la fe, no se refiera por esa misma perniciosísima regla al propósito de la condescendencia del autor que miente, de donde se seguirá, como añade el mismo santo doctor, que en aquellas, es saber, en las escrituras, cada cual creerá lo que quiera y dejará de creer lo que no quiera. Bueno, esto es un clásico, hoy en día lo vemos con el neomodernismo o el progresismo, ¿no? Cada uno cree lo que quiere, lo que le conviene.
Pero los apologistas modernistas audaces aquí van más allá. Conceden además que en los sagrados libros ocurren a veces para probar alguna doctrina raciocinios que no se rigen por ningún fundamento racional, cuales son los que se apoyan en las profecías, pero los defienden también como ciertos artificios oratorios que están legitimados por la vida. ¿Qué más? Conceden y aún afirman que el mismo Cristo erró manifiestamente al indicar el tiempo del advenimiento del reino de Dios, lo cual dicen no debe maravillar a nadie, pues también él estaba sujeto a las leyes de la vida. Bueno, así son los apologistas modernistas que niegan la sabiduría del Verbo encarnado. ¿Qué suerte puede caber después de esto a los dogmas de la Iglesia? Estos se hallan llenos de claras contradicciones, pero fuera de que la lógica vital las admite, no contradicen a la verdad simbólica, como quiera que se trata en ellas del infinito, el cual tiene infinitos aspectos. Acuérdense del simbolismo, que Dios se puede representar solamente mediante símbolos, entonces los símbolos siempre son imperfectos y no se puede llegar a claridades acerca de Dios, o sea que puede haber contradicciones en los dogmas porque Dios es tan infinito que bueno, que las contradicciones solamente son una expresión de esa infinitud, ¿no? Que no puede ser explicada con certeza, etc. ¿no? Finalmente, todas estas cosas las aprueban y defienden, de suerte que no dudan en declarar que no se puede atribuir al infinito honor más excelso que el afirmar de él cosas contradictorias. Lo que estamos diciendo. Mas cuando ya se ha legitimado la contradicción, ¿qué habrá que no pueda legitimarse? O sea, cuando te basas en una contradicción, entonces todo es lícito, ¿no? Por otra parte, el que todavía no cree que no solo... Por otra parte, el que todavía no cree no solo puede disponerse a la fe con argumentos objetivos, sino también con los subjetivos. Para ello los apologistas modernistas se vuelven a la doctrina de la inmanencia. En efecto, se empeñan en persuadir al hombre de que en él mismo y en lo más profundo de su naturaleza y de su vida se ocultan el deseo y la exigencia de alguna religión, y no de una religión cualquiera, sino precisamente la católica, pues ésta, dicen, la reclama absolutamente el pleno desarrollo de la vida. En este lugar conviene que de nuevo nosotros nos lamentemos grandemente, pues entre los católicos no faltan algunos que, si bien rechazan la doctrina de la inmanencia como doctrina, la emplean no obstante para una finalidad apologética, y esto lo hacen tan sin cautela que parecen admitir en la naturaleza humana no solo una capacidad y conveniencia para el orden sobrenatural, lo cual los apologistas católicos lo demostraron siempre, añadiendo las oportunas salvedades, sino una verdadera y auténtica exigencia. Esto ya lo vimos también, la igualdad de planos del orden natural y sobrenatural, ¿no? Que en última instancia lleva a un panteísmo. Mas para decir verdad, esta exigencia de la religión católica la introducen solo aquellos modernistas que quieren pasar por más moderados, pues los que llamaríamos integrales pretenden demostrar cómo en el hombre que todavía no cree está latente el mismo germen que hubo en la conciencia de Cristo y que él transmitió a los hombres. Siempre todo esto tiene que leerse en clave de la inmanencia vital, ¿no? Por eso es fundamental el primer video y la introducción de esta encíclica. Así pues, venerables hermanos, reconocemos que el método apologético de los modernistas, que sumariamente dejamos descrito, se ajusta por completo a sus doctrinas, método ciertamente lleno de errores como las doctrinas mismas, apto no para edificar sino para destruir, no para ser católicos sino para arrastrar a los mismos católicos a la herejía y aún a la destrucción total de cualquier religión. Queda finalmente ya hablar sobre el modernista en cuanto reformador. Ya cuanto hasta aquí hemos dicho manifiesta de cuán vehemente afán de novedades se hayan animados tales hombres, y dicho afán se extiende por completo a todo cuanto es cristiano. Quieren que se renueve la filosofía, principalmente los seminarios, de suerte que relegada a la escolástica, a la historia de la filosofía. La escolástica es el periodo donde florece la filosofía de modo excelso, en la historia de la filosofía. Relegada a la escolástica a la historia de la filosofía, o sea, en vez de estudiar la escolástica como aquella filosofía suprema, ¿no? Que llegó a la verdad de un modo más eminente, se relega como una mera parte de la filosofía, una parte de la historia de la filosofía. O sea, se estudia con el mismo criterio a la filosofía moderna que a la filosofía escolástica, ¿no? Todo lo contrario como manda la Iglesia, ¿no? Que van a estudiar sobre todo a Santo Tomás como maestro y guía. Santo Tomás es parte de la escolástica, ¿no? Entonces, relegada a la escolástica la historia de la filosofía como uno de tantos sistemas ya envejecidos, se enseña a los alumnos la filosofía moderna, la única verdadera y la única que corresponde a nuestros tiempos. Para renovar la teología quieren que la teología racional tome por fundamento la filosofía moderna y exigen principalmente que la teología positiva tenga como fundamento la historia de los dogmas. Reclaman también que la historia se escriba y enseñe conforme a su método y a las modernas prescripciones. Ordenan que los dogmas y su evolución deben ponerse en armonía con la ciencia y la historia. Por lo que se refiere a la catequesis, solicitan que en los libros para el catecismo no se consignen otros dogmas, sino los que hubieran sido reformados y que estén acomodados al alcance del vulgo. Prácticamente quieren destruir todo y construir la religión de nuevo, ¿no? Acerca del sagrado culto dicen que hay que disminuir las devociones exteriores y prohibir su aumento, por más que otros más inclinados al simbolismo se muestran en ello más indulgentes en esta materia.
Andan clamando que el régimen de la Iglesia se ha de reformar en todos sus aspectos, pero principalmente en el disciplinario y dogmático, y por lo tanto que se ha de armonizar interior y exteriormente con lo que llaman conciencia moderna, que íntegramente tiende a la democracia, por lo cual se debe conceder al clero inferior y a los mismos laicos cierta intervención en el gobierno y se ha de repartir la autoridad demasiado concentrada y centralizada, ¿no? Acá se entiende por qué después San Pío X dice que el modernismo es, es el resumen de todas las herejías juntas. Las congregaciones romanas deben asimismo reformarse, y principalmente las llamadas del Santo Oficio y del Índice. Esto históricamente se hizo, eso es interesante, ¿sí? Esto se reformó históricamente. Pretenden asimismo que se debe variar la influencia del gobierno eclesiástico en los negocios políticos y sociales, de suerte que, al separarse de los ordenamientos civiles, sin embargo, se adapte a ellos para imbuirlos con su espíritu. En la parte moral hacen suya aquella sentencia de los americanistas, que las virtudes activas han de ser antepuestas a las pasivas y que deben practicarse aquellas con preferencias a estas, o sea, es más importante la acción que la contemplación, cuando siempre la tradición católica la primacía la tiene la contemplación y de acuerdo a la contemplación se actúa. Piden que el clero se forme de suerte que presente su antigua humildad y pobreza, pero que en sus ideas y actuación se adapte a los postulados del modernismo. Hay por fin algunos que, ateniéndose de buen grado a sus maestros protestantes, desean que se supriman el sacerdocio y el celibato sagrado. Bueno, un clásico, quieren abolir el celibato sagrado. ¿Qué queda pues intacto en la Iglesia que no deba ser reformado por ellos y conforme a sus opiniones? Nada. En toda esta exposición de la doctrina de los modernistas, venerables hermanos, pensará por ventura alguno que nos hemos detenido demasiado, pero era de todo punto necesario ya para que ellos no nos acusaran como suelen de ignorar sus cosas, ya para que sea manifiesto que cuando tratamos del modernismo no hablamos de doctrinas vagas y sin ningún vínculo de unión entre sí, sino como de un cuerpo definido y compacto en el cual si se admite una cosa de él, se siguen las demás por necesaria consecuencia. Por eso hemos procedido de un modo casi didáctico, sin rehusar algunas veces los vocablos bárbaros de que usan los modernistas. Por eso a veces no se entiende, porque usa San Pío X las mismas palabras de los modernistas que a veces son confusas, ¿no? Y ahora, abarcando con una sola mirada la totalidad del sistema, acá hace como una mirada de águila, ninguno se maravillará si lo definimos afirmando que es un conjunto de todas las herejías. Pues en verdad, si alguien se hubiera propuesto reunir en uno el jugo y como la esencia de cuantos errores existieron contra la fe, nunca podría obtenerlo más perfectamente de lo que han hecho los modernistas. Pero han ido tan lejos que no solo han destruido la religión católica, sino, como ya hemos indicado, absolutamente toda religión. Por ello les aplauden tanto los racionalistas y entre estos los más sinceros y los más libres reconocen que han logrado entre los modernistas sus mejores y más eficaces auxiliares. Pero volvamos un momento, venerables hermanos, a aquella tan perniciosa doctrina del agnosticismo. Según ella no existe camino alguno intelectual que conduzca al hombre hacia Dios, pero el sentimiento y la acción del alma misma le deparan otro mejor, suma absurdo que todos ven, pues el sentimiento del ánimo responde a la impresión de las cosas que nos proponen el entendimiento o los sentidos externos. Suprimida el entendimiento y el hombre se irá tras los sentidos exteriores con inclinación mayor aún que la que ya le arrastra. Un nuevo absurdo, pues todas las fantasías acerca del sentimiento religioso no destruirán el sentido común, y este sentido común nos enseña que cualquier perturbación o conmoción del ánimo no solo nos sirve de ayuda para investigar la verdad, sino más bien de obstáculo. No solo no nos sirve de ayuda para investigar la verdad, sino más bien de obstáculo. Hablamos de la verdad en sí, esa otra verdad subjetiva, fruto del sentimiento interno y de la acción, si es útil para formar juegos de palabras, de nada sirve al hombre, al cual interesa principalmente saber si fuera de él hay o no un Dios en cuyas manos debe un día caer. Para obra tan grande le señalan como auxiliar la experiencia, y ¿qué añadiría ésta a aquel sentimiento del ánimo? Nada absolutamente, y sí tan solo una cierta vehemencia, la que luego resulta proporcionar la firmeza y la convicción sobre la realidad del objeto. Pero ni aun con estas dos cosas el sentimiento deja de ser sentimiento, ni le cambian su propia naturaleza, siempre expuesta al engaño, si no se rige por el entendimiento, aún le confirman y le ayudan en tal carácter, porque el sentimiento, cuanto más intenso sea, más sentimiento será. En materia de sentimiento religioso y de la experiencia religiosa en él contenida, y de ello estamos tratando ahora, sabéis bien, venerables hermanos, cuánta prudencia es necesaria y al propio tiempo cuánta doctrina para regir a la misma prudencia. Lo sabéis por el trato de las almas, principalmente de algunas de aquellas en las cuales domina el sentimiento, lo sabéis por la lectura de las obras de ascética, obras que los modernistas menosprecian, pero que ofrecen una doctrina mucho más sólida y una sutil sagacidad mucho más fina que la que ellos se atribuyen a sí mismos, ¿no? Acá lo que dice es prácticamente que toda la doctrina modernista se basa sobre el sentimiento y según la doctrina católica, sobre todo según la
la doctrina espiritual católica, de vida espiritual, nunca uno se tiene que guiar por el sentimiento, ¿no? Siempre se tiene que guiar por la razón. Pero eso va en contra de los postulados modernistas, porque los modernistas justamente eliminan la razón y la inteligencia, porque dicen que por medio de la inteligencia no se puede conocer nada, nada que supere a las cosas visibles, ¿no? Para lo único que serviría la inteligencia, como ya vimos en otros capítulos, es para explorar sobre el propio sentimiento, ¿no? Nos parece en efecto una locura o por lo menos extremada imprudencia tener por verdaderas, sin ninguna investigación, experiencias íntimas del género de las que propalan los modernistas. Y si es tan grande la fuerza y la firmeza de estas experiencias, ¿por qué, dicho sea de paso, no se atribuye alguna semejante a la experiencia que aseguran tener muchos millares de católicos acerca de lo errado del camino por donde los modernistas andan? Acá hace con un contraargumento, si tanto valor le dan a la experiencia, entonces ¿por qué no le dan valor a la experiencia que tienen tantos católicos de lo errado que es el modernismo? Por ventura, solo esta sería falsa y engañosa, solo esta experiencia. Mas la inmensa mayoría de los hombres profesan y profesaron siempre firmemente que no se logra jamás el conocimiento y la experiencia sin ninguna guía ni luz de la razón. Solo resta otra vez, pues, recaer en el ateísmo y en la negación de toda religión. Ni tienen por qué prometerse los modernistas mejores resultados de la doctrina del simbolismo que profesan, pues si, como dicen, cualesquiera elementos intelectuales no son otra cosa sino símbolos de Dios, ¿por qué no será también un símbolo el mismo nombre de Dios o el de la personalidad divina? Pero si es así, podría llegarse a dudar de la divina personalidad, y entonces ya queda abierto el camino que conduce al panteísmo. Esto ya aparece en algunos autores modernistas de modo mucho más claro. Está en la bibliografía complementaria de la Disputatio. Algunos modernistas que dejan de referirse a Dios como un tú, como una persona, ¿no? Es realmente diabólico. Justamente porque la esencia de Dios es ser personal, ¿no? Al mismo término es a saber a un puro y descarnado panteísmo, o sea, todo es Dios, Dios no es persona, sino que Dios es el mundo. Conoce aquella otra teoría de la inmanencia divina, pues preguntamos, ¿aquella inmanencia distingue a Dios del hombre o no? Si lo distingue, ¿en qué se diferencia entonces de la doctrina católica o por qué rechazan la doctrina de la revelación externa? Mas si no lo distingue, ya tenemos el panteísmo. Pero esta inmanencia de los modernistas pretende y admite que todo fenómeno de conciencia procede del hombre en cuanto hombre, luego entonces por legítimo raciocinio se deduce de ahí que Dios es una misma cosa con el hombre, de donde se sigue el panteísmo, ¿no? Finalmente, la distinción que proclaman entre la ciencia y la fe no permite otra consecuencia, pues ponen el objeto de la ciencia en la realidad de lo cognoscible y el de la fe, por lo contrario, en la de lo incognoscible. Pero la razón de que algo sea incognoscible no es otra que la total falta de proporción entre la materia de que se trata y el entendimiento. Pero este defecto de proporción nunca podría suprimirse ni aun en la doctrina de los modernistas. Luego lo incognoscible lo será siempre, tanto para el creyente como para el filósofo. Luego, si existe alguna religión, será la de una realidad incognoscible. Y entonces no vemos por qué dicha realidad no podría ser aún la misma alma del mundo, según algunos racionalistas afirman. Bueno. Pero por ahora baste lo dicho para mostrar claramente por cuántos caminos el modernismo conduce al ateísmo y a suprimir toda religión. El primer paso lo dio el protestantismo, el segundo corresponde al modernismo, muy pronto hará su aparición el ateísmo. Acá hace como una especie de profecía y esto evidentemente se ha cumplido, ¿no? Pues ya llevamos un tiempo de apostasía final, por así decirlo. Bueno, ahora viene la última parte, es las causas y remedios. Esta la vamos a hacer un poco más resumida, no vamos a leer todo. Vamos a ir a los puntos centrales que propone San Pío X como remedios y como causas del modernismo. Fíjense lo que dice, para un conocimiento más profundo del modernismo, así como para mejor buscar remedios a mal tan grande, conviene ahora, venerables hermanos, escudriñar algún tanto las causas de donde este mal recibe su origen y alimento. La causa próxima e inmediata es sin duda la perversión de la inteligencia, o sea, una inteligencia mal formada. Se le añaden como remotas estas dos, la curiosidad y el orgullo. La curiosidad, si no se modera prudentemente, basta por sí sola para explicar cualesquier errores. O sea, la curiosidad es querer buscar saber lo que no hace falta saber, ¿no? Con razón escribió Gregorio XVI, predecesor nuestro, es muy deplorable hasta qué punto vayan a parar los delirios de la razón humana cuando uno está sediento de novedades y contra el aviso del apóstol se esfuerza por saber más de lo que conviene saber, imaginando con excesiva confianza en sí mismo que se debe buscar la verdad fuera de la Iglesia Católica, en la cual se halla sin el más mínimo sedimento de error. Clarísimo. Y esto se ve muy claro en los modernistas de hoy, los progresistas de hoy, que buscan la verdad fuera de la Iglesia Católica, incluso buscan responder cosas que ya han sido respondidas por la Iglesia Católica. Y la buscan responder, por supuesto, de un modo totalmente herético. O sea, se cuestionan, quieren reformar todo, como ya vimos.
Pero mucho mayor fuerza tiene para obcecar el ánimo e inducirle al error el orgullo, que hallándose como en su propia casa en la doctrina del modernismo, saca de ella toda clase de pábulo y se reviste de todas las formas. Por orgullo conciben de sí tan atrevida confianza que vienen a tenerse y proponerse a sí mismos como norma de todos los demás. Por orgullo se glorían vanísimamente como si fueran los únicos poseedores de la ciencia y dicen altaneros e infatuados, no somos como los demás hombres, y para no ser comparados con los demás, abrazan y sueñan todo género de novedades, por muy absurdas que sean. Por orgullo desechan toda sujeción y pretenden que la autoridad se acomode con la libertad. Por orgullo, olvidándose de sí mismos, discurren solamente acerca de la reforma de los demás, sin tener reverencia alguna a los superiores ni aun a la potestad suprema. En verdad no hay camino más corto y expedito para el modernismo que el orgullo. Si algún católico, sea laico o sacerdote, olvidado del precepto de la vida cristiana que nos manda a negarnos a nosotros mismos si queremos seguir a Cristo, no destierra de su corazón el orgullo, ciertamente se hallará dispuesto como el que más a abrazar los errores de los modernistas. O sea, la principal causa del modernismo es el orgullo, es la soberbia. Esto, para los chicos de la Disputatio, lo vinculamos con la asedia, ¿sí? La asedia puede llevar al error y a la herejía también. ¿Sí? Se va a ver más claro cuando veamos si llegamos a hacer videos sobre la asedia. Y fíjense lo que dice San Pío X, por lo cual, venerables hermanos, conviene tengáis como primera obligación vuestra resistir a hombres tan orgullosos, ocupándolos en los oficios más oscuros e insignificantes, para que sean tanto más humillados cuanto más alto pretendan elevarse, y para que colocados en lugar inferior tengan menos facultad para dañar. Además, ya vosotros mismos personalmente, ya por los rectores de los seminarios, examinad diligentemente a los alumnos del sagrado clero, y si hallarais alguno de espíritu soberbio, alejadlo con la mayor energía del sacerdocio. Ojalá se hubiese hecho esto siempre con la vigilancia y constancia que era menester. O sea, dice que los rectores de los seminarios tienen que expulsar a los seminaristas soberbios. Fíjense lo siguiente, si de las causas morales pasamos a las que proceden de la inteligencia, se nos ofrece primero y principalmente la ignorancia. En verdad que todos los modernistas, sin excepción, quieren ser y pasar por doctores de la Iglesia, y aunque con palabras grandilocuentes subliman la escolástica, no abrazaron la primera, deslumbrados por sus aparatosos artificios, sino porque su completa ignorancia de la segunda les privó del instrumento necesario para suprimir la confusión de las ideas y para refutar los sofismas. O sea, no conocen la escolástica, no conocen a Santo Tomás. Y el consorcio de la falsa filosofía con la fe ha nacido el sistema de la falsa filosofía, se refiere sobre todo a quizás no a todo, pero en gran parte la filosofía moderna. El consorcio de la falsa filosofía con la fe ha nacido el sistema de ellos, inficionado por tantos y tan grandes errores. Bien. Bueno, acá en la táctica modernista, San Pío X dice que es una pena porque muchos modernistas eh, están influenciando a los jóvenes que podrían haber hecho un gran bien a la iglesia, ¿no? Por eso es muy importante estudiar el modernismo desde jóvenes, ¿no? Y fíjense esto, tres son principalmente las cosas que tienen por contrarias a sus conatos. El método escolástico de filosofar, o sea, el método de la filosofía escolástica, de Santo Tomás, San Buenaventura, San Alberto Magno, los grandes escolásticos. La autoridad de los padres, o sea, de los santos padres de la iglesia y de los concilios, y la tradición y el magisterio eclesiástico. Contra ellas dirigen sus más violentos ataques. Por esto ridiculizan generalmente y desprecian la filosofía y teología escolástica, y ya hagan esto por ignorancia o por miedo, o lo que es más cierto, por ambas razones, es cosa averiguada que el deseo de novedades va siempre unido con el odio del método escolástico. Y no hay otro más claro indicio de que uno empiece a inclinarse a la doctrina del modernismo que comenzar a aborrecer el método escolástico. O sea, un claro indicio de que alguien se está volviendo modernista es que empieza a apartarse de Santo Tomás de Aquino y del método escolástico. Cuando acá dice método escolástico se refiere sobre todo a Santo Tomás, ¿no? Recuerden los modernistas y sus partidarios la condenación con que Pío IX estimó que debía reprobarse la opinión de los que dicen que el método y los principios con los cuales los antiguos doctores escolásticos cultivaron la teología no corresponden a las necesidades de nuestro tiempo ni al progreso de la ciencia. Por lo que toca a la tradición, se esfuerzan astutamente en pervertir su naturaleza y su importancia a fin de destruir su peso y autoridad. O sea, Pío IX condena la proposición que dice que el método escolástico ya no es válido para nuestro tiempo, ¿no? Pero esto no obstante, los católicos venerarán siempre la autoridad del Concilio II de Nicea, que condenó a aquellos que osan, conformándose con los criminales herejes, despreciar las tradiciones eclesiásticas e inventar cualquier novedad,
o excogitar torcida o astutamente para desmoronar algo de las legítimas tradiciones de la Iglesia Católica. El Concilio II de Nicea, ¿no?, promueve la tradición. El Concilio IV de Constantinopla: así pues profesamos conservar y guardar las reglas que la Santa, Católica y Apostólica Iglesia ha recibido, así de los santos y celebérrimos apóstoles como de los concilios ortodoxos, tanto universales como particulares, como también de cualquier padre inspirado por Dios y maestro de la Iglesia. Por lo cual los pontífices romanos Pío IV y Pío IX decretaron que la profesión de la fe se añadiera también lo siguiente: admito y abrazo firmísimamente las tradiciones apostólicas y eclesiásticas y las demás observancias y constituciones de la misma Iglesia. Caso entonces, el catolicismo es tradicional, el modernismo es antitradicional. Ni más respetuosamente que sobre la tradición sienten los modernistas sobre los santísimos padres de la Iglesia, los cuales con suma temeridad proponen públicamente como muy dignos de toda veneración, pero como sumamente ignorantes de la crítica y la historia. Sí, esto ya lo vimos. Y aquí, como táctica modernista, fíjense que dice, bueno, además que se oponen al magisterio de la Iglesia, obviamente, buscan silenciar a todos los católicos de sana doctrina. Fíjense: por ello, venerables hermanos, no es de maravillar que los modernistas ataquen con extremada malevolencia y rencor a los varones católicos que luchan valerosamente por la Iglesia. No hay ningún género de injuria con que no los hieran, y a cada paso les acusan de ignorancia y de terquedad. Cuando temen la erudición y fuerza de sus adversarios, procuran quitarles la eficacia oponiéndoles la conjuración del silencio. Los silencian, los persiguen, ¿sí? Esto se ve mucho hoy en día. Fíjense, cada vez que aparece un sacerdote católico que se hace un poco más famoso por su buena doctrina, de repente, bueno, es silenciado, incluso por la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Manera de proceder contra los católicos tanto más odiosa, cuanto que al propio tiempo levantan sin ninguna moderación con perpetuas alabanzas a todos cuantos con ellos conscientes, ¿no? Y obviamente los modernistas, ¿no?, celebran a todos los herejes. Y fíjense cómo se cumple lo que dice San Pío X, de que esto ha sido infiltrado en la Iglesia, incluso en la jerarquía, a tal punto que hoy la jerarquía de la Iglesia muchas veces condena a los que promueven la sana doctrina, la tradición, y promueve, al contrario, a los herejes, ¿no? Fíjense acá más de la táctica modernista, que es verdaderamente diabólica. En los seminarios y universidades andan a la casa de las cátedras, que convierten poco a poco en cátedras de pestilencia. Inculcan sus doctrinas predicándolas en los púlpitos de las iglesias, buscan aumentar el número de sus secuaces, con su nombre o seudónimos publican libros, periódicos, revistas. Lloramos que un gran número de jóvenes que fueron ciertamente de gran esperanza y hubieran trabajado provechosamente en beneficio de la Iglesia se hayan apartado del recto camino. Terrible. Bien, pasamos a la parte de los remedios que propone San Pío X para combatir el modernismo. Primero, en primer lugar, pues, por lo que toca a los estudios, queremos y definitivamente mandamos que la filosofía escolástica se ponga por fundamento de los estudios sagrados. O sea, todo lo contrario de los modernistas. Fíjense lo que dice: lo principal que es preciso notar es que cuando prescribimos que se siga la filosofía escolástica, entendemos principalmente la que enseñó Santo Tomás de Aquino, acerca de la cual, cuanto decretó nuestro predecesor, queremos que siga vigente, y en cuanto fuere menester lo restablecemos y confirmamos, mandando que por todo sea exactamente observado. A los maestros les exhortamos a que tengan fijamente presente que el apartarse del doctor de Aquino, Santo Tomás, en especial en las cuestiones metafísicas, nunca dejará de ser de gran perjuicio. Colocado ya así este cimiento de la filosofía, constrúyase con gran diligencia el edificio teológico. Acá pueden ver, si les interesa, un video que hice sobre la autoridad doctrinal de Santo Tomás, ¿sí? Y bueno, en mi canal tiene muchos videos sobre la doctrina de Santo Tomás que pueden aprovechar. Promoved, venerables hermanos, con todas vuestras fuerzas el estudio de la teología, para que los clérigos salgan de los seminarios llenos de una gran estima y amor a ella, y que la tengan siempre por su estudio favorito, pues en la grande abundancia y número de disciplinas que se ofrecen al entendimiento codicioso de la verdad, a nadie se le oculta que la sagrada teología reclama para sí el lugar primero,
tanto que fue sentencia antigua de los sabios que a las demás artes y ciencias les pertenecía la obligación de servirla y prestarle su obsequio como criadas. O sea, la teología es la suprema de las ciencias, tiene que estudiarse, y tiene que estudiarse según la escolástica, según Santo Tomás. A esto añadimos que también nos parecen dignos de alabanza algunos que sin menoscabo de la reverencia debida a la tradición, a los padres y al magisterio eclesiástico. Esto lo voy a saltear. Eso sería algo esencial, ¿no? Volver a Santo Tomás, volver a los padres de la iglesia, volver al magisterio eclesiástico íntegro, ¿no? El magisterio de todos los tiempos. Bueno, y después lo que hace San Pío X es hacer mucho. Manda a los obispos a hacer muchas cosas como más prohibitivas de censurar muchos libros modernistas, etcétera, ser muy cuidadosos con lo que se publica, etcétera. Hoy ya no existe más eso, lamentablemente, y se publica cualquier cosa totalmente herética. Pero bueno, se ve que no se mantuvo mucho esto en la práctica eclesiástica, ¿no? Así que lo esencial sería volver a estudiar a Santo Tomás de Aquino, porque la fuente del modernismo está en la ignorancia, dijo San Pío X, y en la soberbia, por supuesto, ¿no? Entonces, justamente hacer todo lo contrario que hacen los modernistas, volver a los santos padres, volver a Santo Tomás, volver a la escolástica, volver al magisterio, volver a los concilios, volver a la fe, a la práctica de la fe, a la piedad, ¿no? Como diría San Pablo, basta de cuentos de viejas y ejercítense en la piedad. Rezar, orar, y acá, como dice al final de todo, fíjense cómo dice, los asista con su virtud Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, y con su auxilio e intercesión los asista a la Virgen Inmaculada, destructora de todas las herejías. ¿Sí? Acude a la Santísima Virgen, destructora de todas las herejías. Fíjense el título que le asigna a la Santísima Virgen, destructora de todas las herejías, ¿no? Volver al rosario, la piedad católica, ¿no? Tradicional. Bueno, con esto terminamos entonces la exposición sobre la Payendi. Obviamente se puede explicar mucho mejor que lo he hecho. Esto es como introducción. El texto no es tan fácil, como ya habrán visto. Pero bueno, espero que esto haya servido. Hay muy buena bibliografía sobre esto. El padre Alfredo Sáenz tiene cosas buenas. Mario Caponetto tiene cosas buenas. Había otro texto muy bueno, no lo recuerdo. Pero bueno, creo que los videos más importantes son los primeros, ¿no? Y como corolario, bueno, en este canal tratamos de justamente hacer lo que pide San Pío X, ¿no? Estudiar, proponer, difundir la filosofía tomista, para combatir a la síntesis de todas las herejías, que es el error modernista. Viva Cristo Rey, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, destructora de las herejías, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,